sexuales y gota que vamos a dar mañana. Las hormonas sexuales derivan también, así como los corticoides derivan de colesterol. En principio es necesario para que se produzcan las hormonas sexuales. La progesterona, estrógenos, testosterona, andrógenos y el estradiol, que son un estrógeno, se necesita el colesterol. Los estrógenos se producen principalmente, esto que está acá, principalmente en los ovarios, pero también, como ven ahí, hay muchas enzimas que son capaces de producir algo que es producido en otros lugares y convertido en estrógeno. Se puede encontrar entonces en la piel, en el tejido adiposo, en el endometrio, en la placenta, en los testículos, incluso estrógeno. Principalmente se produce en ovarios, principalmente. La progesterona se produce dependiendo de la fase de la condición también de la paciente. En la fase lútea, en la paciente que no está gestante, en la paciente que está embarazada al inicio por acción de la gonadotropina coriónica humana, y después, si es después de que pase esa primera etapa, se pasa a producir por la placenta. Entonces, esto depende de en qué fase se encuentre la paciente. Los andrógenos se producen principalmente en los testículos, se pueden producir también pequeñas cantidades en otros órganos, pero principalmente se encuentran en los testículos. La placenta, en los ovarios, la piel, el tejido adiposo también se pueden encontrar. Lo que está marcado ahí es la fuente principal de los testículos, los andrógenos en los testículos, los andrógenos en los ovarios y la progesterona dependiendo de la fase en la que se encuentra la mujer. También están sometidas al control, así como los corticoides, como las hormonas tiroideas, están sometidas al eje hipotálamo-hipófisis. El hipotálamo produce la hormona liberadora de gonadotropinas, la hipófisis produce la liberación de las gonadotropinas, que son dos: la folículo estimulante y la hormona luteinizante, la FSH, la hormona folículo estimulante, y la hormona luteinizante o la LH, que va a actuar principalmente sobre la hormona para la producción de andrógenos, estágenos y estrógenos, que van a estimular otros órganos. También acá ocurre el mecanismo de retroalimentación. Si es que las cantidades son suficientes, se frena la liberación tanto de la hormona liberadora de gonadotropinas como de las gonadotropinas. Si esto es una cantidad suficiente, se puede frenar un poco la liberación. Y si la cantidad es excesiva, se inhibe la liberación. En las mujeres se produce la hormona liberadora de gonadotropinas, que estimula la hipófisis para la producción o la liberación de las gonadotropinas, que son la LH y la FSH, que va a estimular al ovario para la producción de estrógenos y gestágenos. Estas mismas hormonas son responsables de la retroalimentación, o sea, los niveles de estrógeno y progesterona van a seguir si es que es necesario mayor secreción de gonadotropina o si se va a suprimir su secreción. Y otra hormona, que es la inhibina, también es encargada de regular los niveles de FSH y de LH. En las mujeres, entonces, la LH y la FSH van a estimular principalmente los ovarios para la producción de estrógeno, progesterona, y estos niveles de estrógeno y progesterona van a ser responsables de regular la liberación de estas hormonas, o a veces también la inhibina, que es una hormona producida por los ovarios, regula la liberación de las gonadotropinas. En los varones, la LH estimula a las células de Leydig, y esas células de Leydig son encargadas de la liberación, la producción de testosterona. La hormona luteinizante estimula las células de Leydig para que se produzca la testosterona, y esa testosterona actúa sobre las células de Sertoli para que se produzca
En las mujeres y los varones son las mismas las gonadotropinas, la hormona luteinizante y las folículos estimulantes son las dos gonadotropinas que van a ser controladas, sus niveles van a ser controlados por los niveles de las hormonas que son producidas por las gónadas. La hormona luteinizante actúa sobre las células de Leydig que estimulan la producción de testosterona. Los niveles de testosterona van a controlar la liberación de las gonadotropinas. En el caso de las células de Sertoli son estimuladas por la FSH, eso que produce la estimulación, la producción de los espermatozoides, y estas células de Sertoli producen una hormona que se llama inhibina que también ayuda a regular este eje. Si es que los valores están normales, se frena un poco la liberación de las gonadotropinas. Si los valores están bajos, aumenta la secreción de las gonadotropinas. ¿Hasta ahí se entiende esa parte? Hay que regular la parte de fisiología para entender este contenido. La hipófisis producía, en el caso de la mujer, la secreción de las dos gonadotropinas, hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. ¿Qué papel tenía la hormona folículo estimulante? El nombre le dice el desarrollo de los folículos. El desarrollo del folículo ovárico depende entonces de la liberación de esta hormona. ¿Qué pasaba cuando se desarrollaba el folículo? ¿Qué se producía? Eso que están preparados después para la ovulación. Para que ocurra la ovulación, una vez que el folículo está preparado, fue estimulado por la hormona folículo estimulante, ahí va a estar preparado para la ovulación y ahí ocurre la liberación de la hormona luteinizante que es necesaria para que se produzca esta ovulación. Entonces tiene que ocurrir dos condiciones: el pico de LH más ese folículo que esté desarrollado. Ahí ocurre la ovulación y se produce el cuerpo lúteo, que es responsable de la producción de estrógeno y de progesterona. Mientras no hay ese cuerpo lúteo, el folículo solo está produciendo estrógeno. Después que se produzca el cuerpo lúteo, recién se empieza a producir ese estrógeno y progesterona. Estas dos hormonas son importantes en la fase, en el ciclo menstrual, para que se engrose el endometrio al inicio del ciclo. Tienen que secretarse esta hormona para que se produzca el desarrollo de los folículos. Y después, en la segunda fase del ciclo, predomina la acción de la progesterona, que también produce modificaciones en el endometrio. La progesterona es responsable del aumento de la temperatura basal en la segunda mitad del ciclo, que se llama la fase lútea. Y los cambios que se ven en la secreción cervical también ocurren en esa fase. ¿Qué pasa con el cuerpo lúteo? ¿Cuál es el destino del cuerpo lúteo al final del ciclo? Va a involucionar si es que no hubo la fecundación, y eso va a producirse la menstruación. En la primera fase, para recordar, en el ciclo menstrual se dividen dos fases. La primera mitad es la fase folicular. ¿Por qué se llama así? Porque ahí la hormona que es encargada principalmente de tener función ahí es la hormona folículo estimulante entre las gonadotropinas para estimular este folículo que se va a ir desarrollando y va a producir, ¿qué hormona hay? Estrógenos. Para esto marca acá la ovulación. La ovulación va a ocurrir con un pico de LH, ahí va a empezar a producirse el cuerpo lúteo, y ese cuerpo lúteo sí le va a producir los dos tipos de hormonas, estrógeno, y también va a pasar a producir la progesterona. Ya al final involuciona, en caso de que no haya habido una ovulación, involuciona el cuerpo lúteo y se empieza a descamar el endometrio de la paciente. Se va a ocurrir la menstruación. Y coincide con que esa involución de ese cuerpo lúteo, con esa destrucción del cuerpo lúteo y con el descenso de las hormonas. Las dos hormonas
Acá viendo los niveles hormonales primero, fase folicular por el desarrollo del folículo, fase lútea por la aparición del cuerpo lúteo. En la primera fase, la hormona que es encargada de estimular el desarrollo del folículo es la folículo estimulante. Cuando está preparado eso, ahí ocurre un pico de LH, que es la hormona luteinizante, y con eso coincide la ovulación en la paciente. En la primera fase, entonces, lo que predomina es la acción de los estrógenos. Una vez que ocurre la ovulación, se produce el cuerpo lúteo y ahí pasa a producir el cuerpo lúteo estrógeno y el gestágeno, progesterona. Pero ahí la hormona mayor nivel es la progesterona. Cuando baja, si es que no ovula, si es que no se ha fecundado esta, entonces va a evolucionar, va a disminuir el valor de las hormonas y ahí va a ocurrir la menstruación en la paciente. El folículo es sometido a las dos fases del ciclo menstrual, pero también el endometrio sufre cambios. Esta fase prolifera el endometrio, se prepara el endometrio, es estrogenizado en esta primera fase y después aparece también la acción ya de los gestágenos. En la fase folicular se desarrolla el folículo, se prepara para que haya la ovulación y coincide con el pico de LH de esa ovulación. Y ahí empieza a producir después este cuerpo lúteo que produce estrógenos y progesterona. Acá, esto que es el aumento de la temperatura basal, que suele ser en algunos casos también se recomienda utilizar como un método para saber si hay una ovulación, ¿verdad? Porque si hay ovulación debería aumentar un poco la temperatura basal en la paciente. Con el descenso otra vez de todos los valores hormonales, ¿qué ocurre? La descamación o la menstruación en la paciente. Para el organismo sí. No. Este es muy sensible y así mismo como con los corticoides, cuando se le da a la paciente puede inhibir la producción endógena. Acá también ocurre eso. El mecanismo de retroalimentación negativa va a bloquear la producción. Entonces, si es que esto está alto para el organismo, eso es independientemente de que sea externo o endógeno, esa hormona interpreta como que está alto. Entonces, ¿qué señal manda esta hormona? Es que no se tiene que producir. Cuando se usan en los anticonceptivos, se pasa a manejar el organismo con los valores que se administran. Ya no produce el ovario porque ya no va a producir. La temperatura corporal va a aumentar en la fase lútea, esta primera fase folicular, fase lútea. La diferenciación del folículo, fase folicular, se desarrolla el folículo y se prepara para la ovulación. En la fase lútea ocurre la ovulación, se desarrolla el cuerpo lúteo y si es que no fue fecundado, se produce la degeneración. ¿Por qué bajan los niveles hormonales ahí? Porque ese cuerpo lúteo era responsable de la producción de estrógeno y progesterona. Entonces bajan los niveles y ahí se produce la descamación. Estos cambios se ven en el endometrio de la paciente, empieza a desarrollarse otra vez. Cuando bajan los niveles hormonales, se produce el sangrado. ¿Por qué los pacientes que usan esos dispositivos que son de mucho tiempo, que no necesitan recambio o que van liberando cantidades constantes de hormonas, generalmente no tienen menstruación porque no se suele producir ese descenso, porque mantiene valores normales, o sea, valores altos siempre? ¿Por qué la paciente que usa anticonceptivos mensuales, o sea, los anticonceptivos por vía oral, porque ellos sí suelen tener menstruación? Porque hay unos días en que ellos o no toman nada o toman alguna medicación que no
hormona. Entonces, por eso se producen. Eso coincide con el descenso. Las pacientes que usan otro tipo de dispositivo que generalmente tienen menos periodos menstruales. Porque los valores hormonales en los dispositivos, en DIU o los subcutáneos o con las otras aplicaciones que son no permanentes pero de largo plazo, van liberando lentamente las hormonas y los valores no suelen estar bajos. Mas no caso desse sangramento que rola na pauta funcional, seria isso sangramento de privação, né? Sí, de privación. Y acá también es por deprivación. Sim, mas aí não seria dos hormônios, né? Seria só pela pausa que finalmente deu. Y das la pausa y eso baja. Abaixa a nível y causa sangramento por eso. Doutora, e no caso de mintoma, onde você tira sem dar pausa? Y en eso depende de cuál les sea, porque hay algunos que, pero es que en la mayoría tiene si es continuado, hay algunos que tienen, algunos días que no tiene hormonios. En lo que suele ser continuado tienen así varios tipos de concentraciones. Uno que tiene primero más estrógeno, después tiene los dos, después va a aumentar los estrógenos, y hay algunas pastillas o comprimidos que no tienen ninguna hormona. Solo que en esos casos se utiliza ese hilo para que la paciente no se olvide de reiniciar. Doutora, para quem está amamentando, é melhor progesterona ou estrogênio? Quem está amamentando ainda? A pessoa a mulher está amamentando ainda e quer começar a tomar bioral para não engravidar. Y estrógenos, Tomar base de estrógeno. estrógeno solo no hay. Estrogenios, anticonceptivo de estrógeno solo no hay. Anticonceptivo hay de estrogenio o progesterona ou só progesterona. Estrogênio só não tem. No caso da lactante, então, é melhor só progesterona, sem estrogênio. Sí, puede ser eso, puede ser. Pero estrógeno solo no hay. Estrogênio só não tem. Los estrógenos, ¿qué efecto tienen en el organismo? Los estrógenos pueden ser el estradiol, que es el natural, pero no se suele administrar tanto por vía oral porque se inactiva, o sea, se absorbe bien, pero sufre un metabolismo en primer paso y su concentración es muy baja. Entonces se suele dar en forma oral los derivados que son sintéticos para que tengan un mejor efecto. Tienen buena absorción, pero son metabolizados en el hígado. Eso quiere decir que sufren un fenómeno en primer paso. El etililestradidol, si ustedes miran los medicamentos, la mayoría tienen etililestradidol como estrógeno. Esta es natural, que se puede administrar por otra forma. El etililestradidol, que es el sintético que se suele hacer por vía oral, resiste más a la metabolización hepática, o sea, sufre menos metabolismo en primer paso. Y están otros medicamentos que son dentro de los estrógenos, que son moduladores o antagonistas también de estrógeno. Antagonistas quiere decir que tienen un efecto opuesto al estrógeno, y moduladores se refiere a medicamentos que tienen acción diferente sobre diferentes receptores. ¿Les suena algún nombre o no? Tamoxifeno, clomifeno. Clomifeno se suele utilizar para el ovario poliquístico, tamoxifeno para el cáncer de mama. ¿Por qué algunos se denominan moduladores? Porque pueden tener una acción agonista sobre un receptor y antagonista sobre otro. Este, por ejemplo, puede tener acción antagonista sobre receptores de la mama, entonces se utilizan para el cáncer de mama, pero puede tener una acción agonista sobre el hueso. Si tiene una acción agonista sobre el hueso, ¿alguien recuerda cuál es la acción que tiene el estrógeno sobre el hueso? Tiene una acción, estimula la acción osteoblástica, entonces favorece la formación ósea. Por eso se refiere a moduladores. Puede tener un efecto antagonista sobre un tipo de receptor, un receptor en un órgano, y en otro órgano puede tener un efecto agonista, un agonista y otro antagonista. A eso se refiere como modulador.
estágenos hay más opciones, pero entre los estrógenos no hay tantas opciones. Están otras formas, estas ya son otras formas de administración para mejorar un poco su disponibilidad, su biodisponibilidad. Acá están los efectos que tienen los estrógenos, se tienen que recordar para saber qué efectos vamos a ver cuando hay déficit, qué efectos vamos a ver cuando hay exceso. En la parte neurológica, en la parte del sistema nervioso central es importante para la memoria, para mantener la temperatura también, y tiene relación con la maduración del cerebro del paciente. En el corazón y el hígado tienen un efecto generalmente protector. Los valores normales de estrógenos ayudan a controlar los valores de colesterol. Y en el hígado tienen un efecto, en el corazón tiene esos efectos beneficiosos. Esos valores son normales. El efecto que se va a ver con exceso de estrógenos es otro. Produce una disregulación de los valores de colesterol y puede aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares. Con valores hormonales tiene un efecto cardioprotector y ayuda a controlar los valores de colesterol. En el ovario, útero, vagina ayudan a la maduración sexual, al desarrollo de las características sexuales en la paciente. En la mama también ayuda al desarrollo y prepara para la lactancia. Y en el hueso tiene un efecto formador, o sea, favorece la formación ósea, favorece la acción osteoblástica y disminuye la acción autoplástica. Por eso las mujeres que suelen tener, cuando entran en la menopausia, ¿qué patología suele presentarse en los pacientes por ese motivo? La osteoporosis se ve por la deprivación de estrógeno que suele sufrir. Por eso se desarrolla eso en las mujeres en la menopausia. Solo el corazón tiene un efecto protector porque ayuda a controlar los niveles de colesterol, disminuye el LDL, aumenta el HDL, controla la regulación controla la producción de colesterol en el hígado, tiene un efecto que favorece la densidad ósea, aumenta la densidad ósea en los pacientes, también tiene efecto sobre la piel, sobre el envejecimiento de la piel, sobre mama, ovario y útero, favorece el desarrollo de estos órganos y sobre el cerebro tiene un efecto principalmente sobre la memoria. Eso es lo que normalmente hacen los estrógenos cuando están en valores normales. Favorece entonces el desarrollo de las características sexuales de la paciente, de las secundarias, promueve el crecimiento y el desarrollo de todos esos órganos, útero, vagina, mama, favorece la proliferación también de la mucosa uterina, aumenta la secreción del cuello uterino y la urgencia de las mamas. A dosis elevada los estrógenos son capaces de inhibir la FSH. La FSH es la que estimulaba el desarrollo folicular y el desarrollo folicular que producía la producción de estrógenos. Si es que se le da estrógeno al paciente, es capaz de inhibir la secreción de FSH y LH. Eso es por ese mecanismo de retroalimentación negativa. Si los valores son altos, se inhibe la secreción de gonadotropina. La caída de estrógenos junto con los gestágenos también favorece, en esa parte aparece la menstruación de la paciente. Favorece el crecimiento óseo, favorece la densidad osteoblástica y disminuye la función osteoblástica. A dosis fisiológica o sustitutiva se ve un efecto y a dosis suprafisiológica otro efecto. Ahí está bien especificado. ¿Cuándo se usa una dosis sustitutiva? En pacientes que son hipogonadales, o sea que tienen déficit de estrógeno, o en pacientes en la menopausia también, cuando se va a usar la terapia sustitutiva, ahí la dosis tiene que ser fisiológica, o sea, no hace falta dar en una paciente que tiene una insuficiencia estrogénica, ya sea porque tiene un problema gonadal, en una paciente que tiene algo primario o en una paciente en menopausia, no se necesita dosis demasiado altas. Y ahí lo que se busca es el efecto
normal en esa paciente. Entonces, en ese caso se ven efectos beneficiosos. Los efectos beneficiosos sobre la parte cardiovascular, sobre el perfil lipídico, mejora la tolerancia a la insulina, o sea, controla mejor su glicemia, disminuye la acción de sustancias que son vasoconstrictoras y aumenta la acción vasodilatadora. ¿En qué tiene efecto eso? Y esto también. ¿Sobre qué signo vital? Presión arterial. Si favorece la acción, la producción de sustancias vasodilatadoras disminuye la vasoconstricción, ayuda a controlar la presión arterial. Entonces, en ese caso tiene efecto beneficioso. Pero cuando la dosis es suprafisiológica, ¿qué se refiere con suprafisiológica? Tiene que ser suprafisiológica en los si usamos como anticonceptivo. Solo necesitamos, para conseguir la inhibición, que no ocurra la ovulación, se tiene que usar una dosis alta. Entonces, esa dosis es suprafisiológica. Los anticonceptivos dan entonces una dosis mucho mayor que lo que es habitual en la paciente. Y ahí sí se pueden ver efectos que son, o sea, se pueden ver los efectos adversos. Va a reducir la tolerancia a la glucosa, puede aumentar la glicemia, quiere decir eso, altera ya los triglicéridos, con los valores normales se controlaban los lípidos y acá aumentan los factores de ovulación, entonces hay mayor tendencia a trombosis. Los estrógenos son los que se asocian al desarrollo de trombosis en los anticonceptivos, son los estrógenos. Aumenta la secreción de renina, angiotensina, aldosterona, no sé qué aumenta ahí también. La presión arterial, aumenta la retención de líquido y aumenta la presión arterial. Eso se ve entonces con los anticonceptivos porque ahí se necesita que sea una dosis más alta de lo habitual. Si vos estás usando una dosis sustitutiva, vos estás usándolo para reponer a lo que normalmente debería haber, entonces no es una dosis muy alta. Estas hormonas tienen buena absorción oral, pero se inactivan en el hígado, o sea, sufren el metabolismo en primer paso, es natural. Los sintéticos sí tienen menos absorción, menos metabolismo en primer paso. Las reacciones adversas dependen de la dosis que se da, del tiempo que se da en el paciente, del sexo del paciente que recibe también, pero entonces, si se da solo asociado con otros medicamentos. A dosis sustitutivas, los efectos no suelen ser muy graves y generalmente se ven algunos efectos que pueden pasar después, náuseas, vómitos, cefaleas, que pueden mejorar en el paciente. Otros efectos se pueden ver si son principalmente, tienen efectos sobre el endometrio. Puede producir ácido endometrial, puede producir aumento del sangrado, aumento de sensibilidad en las mamas también. Y el aumento del riesgo coronario es en pacientes con coronariopatía, con riesgo coronario, no en una paciente normal. O sea, el estrógeno en una paciente que no tiene factores de riesgo coronario, no tiene cardiopatía, no va a producir aumento. Se ve en pacientes que tienen algún riesgo coronario más. Si ya tuvo un infarto, si ya tuvo una ACV, esa paciente no puede recibir esto. Si es que no tuvo, si no tiene ningún antecedente, sí puede recibir. Aumenta el riesgo de cáncer de endometrio, eso con los años, aumenta el riesgo de cáncer de mama también, porque estimulan los receptores de estrógeno. Que pueden empeorar algunos cuadros como endometriosis y miomotritis también. O sea, tejidos que están sometidos a estímulo hormonal, en eso se puede producir una alteración. A dosis suprafisiológica, las reacciones pueden ser mayores, son más intensas. Aumenta entonces el riesgo de cáncer de mama y de endometriosis, eso se ve a largo plazo. Entre los efectos adversos, eso es con alta dosis, aumento de los lípidos, colesterol triglicéridos,
dosar cuál es la hormona que está en déficit, se tiene que dosar en la paciente. Y la terapia que es sustitutiva acá en la paciente depende de si es que la paciente tiene o no útero. Si es una paciente que ya no tiene útero, se pueden hacer estrógenos solo. Si es una paciente que tiene útero, tiene que recibir también gestágeno. ¿Qué aumentaba? ¿Qué riesgo de cáncer aumentaba en las pacientes endometrios? Entonces, porque puede aumentar el riesgo de cáncer endometrioso, tienen que hacer juntos estrógeno con gestágeno en la paciente que tiene útero. Si no tiene útero, se puede hacer solo estrógeno. Las pacientes que son hipogonadales, ya sea porque no producen una cantidad suficiente, sus ovarios no producen una cantidad suficiente, o una paciente que tuvo una histerectomía, o es una paciente que por alguna patología está con un hipogonadismo, tienen que recibir una terapia sustitutiva hasta la edad teórica de la menopausia, a los 51 años por ejemplo. Entonces, si una paciente tiene una histerectomía a los 30 años, debería todavía menstruar, tiene que consumir terapia sustitutiva hasta esa edad. Y en ese caso, ¿qué va a tomar? ¿Estrógeno solo o estrógeno con gestágeno? Solo estrógeno. En otro caso, donde tiene útero y por algún motivo esa paciente tiene que recibir terapia porque no produce hormonas suficientes, tiene que ser combinado. Entonces, hasta la edad teórica de la menopausia debería consumir terapia sustitutiva a esa paciente. Pero ahí la dosis no es muy alta porque la sustitutiva solo para mantener valores que deberían ser normales en la paciente. En la paciente posmenopáusica hay dos casos donde se pueden hacer estrógenos. Cuando tiene muchos síntomas menopáusicos, cuando tiene muchas manifestaciones en esta paciente, o en casos de osteoporosis. Un tratamiento para la osteoporosis pueden ser las hormonas estrogénicas, pero también tienen efecto adverso. No es que a todas se les va a hacer. Una paciente con osteoporosis va a recibir eso ya de entrada. Hay otras opciones, pero se puede hacer. En esos dos casos se hace en la posmenopausia. Si es que tiene mucha manifestación, tenemos posmenopáusico severo o intenso o osteoporosis. Se entiende entonces ahí en insuficiencia ovárica con déficit estrogénico, cuando el déficit es estrogénico. En la hemorragia uterina disfuncional. La hemorragia uterina puede ser orgánica y disfuncional. Orgánica quiere decir que tiene alguna lesión que está produciendo sangrado. Puede ser una endometriosis, pero puede ser un mioma, puede ser un cáncer. Hay una patología que se va a visualizar que está produciendo disfuncionales cuando no se encuentra nada que sea orgánico en esa paciente. Cuando no es orgánico, o sea, cuando se hace una evaluación, cuando se hace una biopsia, cuando se hace una histeroscopía y no se encuentra ninguna lesión y tiene un sangrado, a eso se le denomina disfuncional. Generalmente es porque hay alguna alteración, una disminución, alguna alteración en los valores hormonales. Puede ser una disminución de los estrógenos, puede tener una disminución de los estrógenos esa paciente, o puede tener una supresión estrogénica. Disminución se refiere a cuando hay una alteración. ¿Dónde suele ocurrir esa alteración? En la paciente que está entrando en la pubertad, porque se produce un aumento de esos valores y ahí se produce un desbalance y puede aparecer una hemorragia uterina anovulatoria en paciente no ovula y o la paciente que están también en la premenopausia porque hay supresión de estrógeno, el exceso de estrógeno ocurre en esa etapa. O puede ser también ovulatoria, la paciente ovula pero no produce la suficiente cantidad de progesterona y suele tener insuficiencia del cuerpo, generalmente se asocia a muertes, a pérdidas, abortos.
la paciente presenta un sangrado, nunca se puede iniciar hormonas si no se sabe cuál es la causa. Genitorragia, si presenta y no sabes la causa, no puedes iniciar hormonas. Tenés que saber cuál es la causa. Si es un cáncer, puede empeorar por eso. Si es un mioma, puede empeorar por eso también. Entonces, primero se ve cuál es la causa y ahí recién se realiza el tratamiento. Otra indicación es la dismenorrea. La dismenorrea intensa que no mejora con otros medicamentos, que no mejora con AINE, se puede tratar con anticonceptivos. Puede formar también parte de los anticonceptivos los estrógenos y puede utilizarse para el tratamiento de cáncer de próstata dependiente de andrógenos. En el cáncer de próstata o en las patologías que dependen de hormonas, ¿qué pasa cuando esa hormona se une al receptor en ese órgano? ¿Qué va a pasar si en un CA de mama que tiene receptores de estrógeno se une estrógeno o se une testosterona a la próstata? Generalmente esos tumores crecen más rápidamente, aumentan. ¿Sí? La evolución es más rápida. Entonces, cuando se hace un diagnóstico de un GU, la parte gonadal sometida a hormona, se suele hacer una prueba también de si tiene receptores. En el caso de la mama, en el caso de la próstata. Entonces, si tiene algún receptor para hormona o responde a algún tipo de hormona, se trata de bloquear eso. En el caso del cáncer de próstata, la hormona que va a predominar en esos pacientes son las testosteronas o los andrógenos. Si nosotros tratamos de bloquear la secreción de LH dándole estrógenos, ¿qué va a pasar con ese tumor? Si no hay LH, se va a producir menor cantidad de testosterona y puede frenarse la evolución de esa enfermedad. No es curativo. La utilización de estos medicamentos en cáncer no es curativo, es solo un tratamiento paliativo. Trata de que evolucione más lentamente la enfermedad. Se puede usar para cáncer de próstata dependiente de andrógenos. Los uso entonces en una serie: insuficiencia ovárica por déficit estrogénico, hemorragia uterina disfuncional, dismenorrea, anticonceptivos y cáncer de próstata dependiente de andrógenos. ¿En quiénes están contraindicados que reciban estrógenos? Cáncer endometrio, porque va a evolucionar más rápidamente. Pacientes con alto riesgo de cáncer de mama, porque el cáncer de mama también suele tener receptores estrogénicos, suele responder a eso. Genitorragia no afiliada, cuando no se sabe cuál es el motivo del sangrado. Hay que hacer todos los estudios en el caso de la paciente que tenga sangrado. Solo cuando se descarte algo orgánico y se sepa que es un déficit estrogénico puede recibir. Hepatopatías, porque suele asociarse a tumores hepáticos generalmente benignos, pero puede aumentar el riesgo de tumores hepáticos. Y antecedentes de tromboembolismo. Si la paciente tuvo una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar, no puede recibir estrógenos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si es que lean un poco esta parte para poder entender mañana también la parte de anticonceptiva. Ahí no terminamos, pero para entender mejor. Porque mañana vamos a ver la parte anticonceptiva y todo lo que son moduladores estrogénicos, de progesterona, de andrógenos también. Entonces es más fácil entender si es que un poquito. Ahora estamos viendo por separado estrógenos, la acción de los estrógenos para que se puedan utilizar y la acción de los gestágenos. Los gestágenos se asocian más frecuentemente a la gestación, ¿verdad? Son hormonas que son responsables de facilitar la ovulación, facilitar la implantación, hacer que se lleve adelante la gestación. La progesterona es la principal y también en
como en el caso de los estrógenos, no es tan útil lo que se administra por vía oral, el natural, porque se metaboliza también y se elimina, la biodisponibilidad es baja. Las formas sintéticas son las que más se usan. Las formas sintéticas de los gestágenos son más, tenemos más opciones que las formas sintéticas. Para los estrógenos casi solamente está disponible el dimetilestatiol. Para los gestágenos hay varias opciones. Tenemos los estrés, algunos de ellos, pero tenemos más opciones entre los gestágenos. La progesterona se asocia con el desarrollo de células residuales que son de células que facilitan la implantación del óvulo en la paciente. Son hormonas que también disminuyen la contracción uterina. Cuando la paciente está embarazada y tiene un sangrado, casi siempre se le indica progesterona para disminuir las contracciones uterinas y disminuir el riesgo de que presente una óvulo. Se considera que las pacientes que tienen pérdida espontánea, aborto espontáneo, puede ser por un déficit de progesterona. Aumenta la secreción de la progesterina, prepara también la mama para la lactancia. Pero estos son los efectos principales. Favorece, o sea, disminuye la contracción uterina y favorece la fertilización, favorece la implantación del óvulo también. ¿Dónde predominaba esa progesterona? En la fase lútea. Y lo que tiene que ocurrir es que primeramente tiene que estar bien estrogenizado el endometrio para que después tenga acción la progesterona sobre ese endometrio para que ocurra la implantación. La fase proliferativa que actúa los estrógenos, en la fase secretora la progesterona. Los gestágenos necesitan entonces que primeramente haya sido bien estrogenizado ese útero para que después la progesterona tenga su acción sobre ese endometrio también. Si está estrogenizado y después tiene efecto la progesterona, ahí es receptivo para el lactocito, para que se produzca la implantación. Y si no está bien estrogenizado, no va a producirse la implantación. Por eso es importante que ocurra, que esté bien también los valores tanto de estrógeno como de gestágeno en la paciente. Cuando desciende la progesterona, tanto con los estrógenos, ahí se produce la menstruación en la paciente. Acá, ¿qué otro efecto tienen los gestágenos? Facilitan el paso del óvulo, facilitan la implantación en el endometrio, disminuye la contractilidad en el riesgo de aborto y reduce la secreción de células falciformes, facilita el paso del óvulo. Se facilita la fertilización y también la implantación del óvulo. O uso de anticonceptivo está relacionado com a infertilidade também? No con la infertilidad, lo que pasa algo parecido a lo que ocurre con los corticoides, que el eje nomás no se recupera fácilmente. Se puede pasar mucho tiempo para que recupere otra vez. La paciente que usa anticonceptivos por muchos años suele tener una supresión de ese eje por mucho tiempo también. O sea, abandona los anticonceptivos, pero el ovario no empieza a producir otra vez. No es estimulado, ese eje se pierde, no se produce, disminuye la producción de gonadotrofina y entonces disminuye también la producción de estrógeno y gestágeno. Sí tiene la resistencia a la ovulación y se puede estimular con algunos otros medicamentos, pero no se asocia no a fertilidad, sino que es más difícil que empiece a normalizar sus hormonas, su valor hormonal. Si se estimula, ahí puede producirse más, pero no se ven todas. ¿En qué entonces interviene principalmente los gestágenos? En la mama, en el desarrollo menstrual y en la disminución de la contracción uterina y favorece la implantación del óvulo que está fecundado en la paciente.
componente, pero generalmente es solo etinilestradiol lo que van a tener si es estrógeno. Y en la acción androgénica, esta hormona tiene una acción androgénica, entonces puede producir acné, hirsutismo y aumento de peso. Entre los componentes entonces de los anticonceptivos que se asocia al desarrollo de trombosis, es estrógeno, el que se desarrolla acné, hirsutismo, aumento de crecimiento de vello en la paciente. Entonces eso se asocia a los gestales. Puede producir retraso menstrual, disminución del flujo menstrual también, atrofia de la mucosa vaginal y candidiasis también se puede ver por el uso de estrógeno. Y que se pueden utilizar para dismenorrea. Generalmente se utilizan juntos, estrógeno con gestágeno, en pacientes que no mejoran con otro tratamiento. No mejora con AINE, tiene mucha clínica, tiene mucha sintomatología, le afecta mucho a su calidad de vida, entonces se prueban los anticonceptivos. En la barranca también, ahí también se tiene que hacer el dosaje, se tiene que descartar cuál es la causa, que no sea orgánica, que sea disfuncional, y una vez que sea disfuncional saber si es por déficit de estrógeno o de gestágeno. En la endometriosis mejora la clínica, los gestágenos y empeoran los estrógenos. Entonces, en la endometriosis se puede usar estrógeno, pero no se tiene que usar gestágeno, pero no se tiene que usar estrógeno. Se puede usar progesterona, pero no se puede usar estrógeno, porque eso sí puede empeorar la clínica. La endometriosis es una causa principalmente de dolor, produce mucho dolor en los pacientes y se caracteriza por presencia de tejido endometrioide fuera del endometrio. Una patología que todavía no tiene una cura, pero puede mejorar la clínica de la paciente con la administración de fármacos. El estrógeno empeora la hiperplasia endometrial y la endometriosis, los miomas uterinos, todo empeora con los estrógenos. Se puede utilizar también como anticonceptivos, formando parte de anticonceptivos. En el cáncer de endometrio puede mejorar, o sea, disminuir la evolución del cáncer de endometrio, pero no cura tampoco ahí. Los estrógenos empeoran y los gestágenos mejoran. En el aborto espontáneo se cree que la paciente que tiene aborto espontáneo se cree que puede ser por insuficiencia lútea. ¿Qué quiere decir insuficiencia lútea? El cuerpo lúteo no produce la suficiente cantidad de hormonas. Hay déficit de progesterona, entonces puede perder la paciente el bebé. Y en las pacientes con antecedentes de aborto espontáneo se suele utilizar progesterona en un siguiente embarazo. El trabajo de parto prematuro también se utiliza para tratar de producir ¿qué hay? Disminuir la progesterona. En las pacientes que tienen algún sangrado, están embarazadas, tienen algún sangrado, se les suele indicar reposo y generalmente progesterona. En el trabajo de parto prematuro también, para disminuir la contracción uterina, se suele indicar progesterona. ¿Alguna pregunta a esa parte? Acá para recordar que estas dos hormonas que son producidas normalmente por el organismo, si se le da, así como los corticoides, se le da a los exógenos la microcorticoide y la producción endógena de esos medicamentos. Se retiran los corticoides y demora mucho para que se normalice el cerebro. Lo mismo ocurre acá. Lo mismo ocurre con estos medicamentos también. Si se le da estrógeno y gestágeno a la paciente, el organismo interpreta como que ya hay suficiente y ya no produce. Una vez que se retira, puede demorar mucho tiempo para que se recupere, para que vuelva a producir. Por eso que puede tener
Facilita el embarazo. Facilita el embarazo, facilita la fecundación, facilita la implantación también del óvulo y hace que sea más fácil que progrese ese embarazo. Pero me confunde porque se usa como anticonceptivo. Se puede usar, pero ahí la dosis es mayor. Vos vas a usar la dosis que vos vas a usar para mantener una dosis para que sea un nivel normal, porque vos consideras que la paciente que tiene sangrado durante su embarazo o que tiene un aborto espontáneo tiene déficit y por eso se produce la pérdida. Pero como anticonceptivo, las dosis de anticonceptivos son mayores que las dosis fisiológicas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mañana en la parte de hormonas sexuales S2 y la diapositiva 2 y gota. 7:30. De marzo.